Buenos días, que el Señor nos bendiga en este día. Qué gozo, hermanos, es saber que la mejor forma de concluir un año y de iniciar un año nuevo es precisamente reunirnos para adorar a nuestro Señor. Hoy es un día en el que ocurre algo muy común. Las personas recuerdan lo que ocurrió en el año, pero lo hacen pensando en lo que vendrá en el próximo año. Es decir, es un día en el que se termina viendo hacia atrás, recordando lo que pasó en el año, pero también es un día en el que se termina viendo hacia el futuro, es viendo lo que vendrá en el próximo año. Es muy común que se establezcan propósitos, metas para este nuevo año que se acerca. Y es más, en nuestro contexto es muy común escuchar lo que se conocen como las proclamas. Pero algo interesante de estas proclamas es que las personas proclaman cosas en nombre de Dios, pero lo interesante es que esto lo hacen en muchas de las ocasiones. Estas proclamas están enfocadas en los hombres y no en Dios y sus propósitos. Hermano, creo que es importante que un día como hoy veamos hacia atrás, veamos lo que pasó este año, pero también veamos lo que o pensemos en lo que vendrá. Es un tiempo donde podemos ver hacia atrás en lo que ha ocurrido, situaciones que vivimos durante el año, pero también es un buen momento para poner un alto y pensar hacia el futuro, pensar en el año que viene. Y es importante hacerlo y considerando lo que la palabra de Dios nos enseña. Es decir, es un día donde debemos reflexionar, pero debemos de hacerlo al ver hacia adelante y ver hacia el futuro, hacerlo considerando lo que la palabra de Dios nos enseña. Y de hecho, hoy en esta mañana quiero compartir una exhortación que Dios hace a través de su palabra. Una exhortación que, como muchas de las exhortaciones que encontramos en la Biblia, es una exhortación con mucho ánimo, pero a la vez también con esperanza. A pesar de ser una exhortación, es algo que genera en los oyentes ánimo y esperanza. Y esto quiero que lo consideres en este nuevo año que estamos a punto de iniciar. El título del sermón en esta mañana es Estas cosas sucedieron como ejemplo. Y yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros, por medio de su palabra, seamos convencidos que en este nuevo año es indispensable, es necesario que vivamos para nuestro Señor y que al hacerlo huyamos de la idolatría. El texto en el que vamos a estar meditando es Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, que es la última porción del capítulo 9, y continuaremos con el capítulo 10, del versículo 1 al 14. Este texto, hermanos, nos recuerda una verdad. La vida cristiana es como una competencia de atletas. La Biblia utiliza la analogía en varios momentos en comparación de la vida cristiana como una carrera. Y es más, podemos ver analogías en otros textos que hablan de la vida cristiana como una carrera, pero en el texto de esta mañana vemos que no solamente nos muestra como la vida cristiana en analogía como una carrera, sino también como una competencia. Y el texto de hoy enfoca específicamente en aspectos relacionados a competir y nos hace y nos fija nuestra mente de tal manera que vamos a enfocarnos y vamos a considerar esta analogía para cómo queremos vivir en este próximo año. Aquí encontraremos enseñanzas muy importantes que Dios quiere darnos por medio de su palabra. Y el primer punto en esta mañana es precisamente que seamos conscientes que la vida cristiana es como una competencia. Quiero que hablemos un poco del contexto de la carta a los Corintios, hablando de la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy importante. Era una ciudad importante porque estaba cercana a puertos y por lo tanto era una ciudad de tránsito de mercancías, es decir, era una ciudad donde había mucho comercio. Habían personas de muchos lugares por este mismo hecho y era una ciudad muy importante en la época. Comercialmente hablando era fuerte y era una ciudad importante.
Uno de los aspectos de la región es que había un evento destacado en la ciudad, en esta ciudad cosmopolita del siglo primero, y eran los juegos denominados como ístmicos. La importancia era tal que solamente los Juegos Olímpicos opacaban estas competencias. Y Pablo escribe a la iglesia de Corinto utilizando este contexto de la cultura donde estos juegos eran importantes para hacer una analogía y traer una enseñanza a la iglesia. Los Juegos Ídmicos se realizaban cada 2 años al llegar la primavera y eran juegos que incluían carreras, boxeo, lucha libre, carreras de carros y otras competencias más. Y Pablo, al escribir a la iglesia, utiliza esta analogía para dar una enseñanza en relación a la vida cristiana. Por lo cual le pido que me acompañe. Vamos a comenzar leyendo Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Hermanos, vemos una analogía en la cual Pablo, inspirado por Dios, busca enseñar a la iglesia de Corinto y recordar la verdad que la vida cristiana es semejante a una carrera, a una competencia de atletas. Y la analogía tiene un enfoque específico. Parte de la analogía es enfocar en que los atletas, al momento de competir, el competir para ganar implica un esfuerzo, implica un sacrificio personal. Piense por un momento todo lo que hace un atleta al momento para prepararse para competir. Vemos que buscan ganar y para ganar deben de abstenerse de muchas cosas. Un atleta que se prepara implica sacrificios como por ejemplo cuidar su alimentación, rigurosos descansos, constantes y largos entrenamientos que buscan prepararlo para ganar esa carrera. Y la vida cristiana es de igual manera una preparación en la que requiere un esfuerzo y un sacrificio. Y Jesús enseñó eso a sus discípulos. Jesús todo el tiempo les dijo que habría que pagar un precio para seguirle a Él. Jesús enseñó a sus discípulos las implicaciones y el esfuerzo y el sacrificio personal que implicaría seguir a Jesús. Hermano, nosotros esta mañana, viendo hacia adelante en el próximo año, tenemos que recordar esta verdad. El ser cristiano, hay un precio que pagar. Como un atleta paga un precio para poder ganar una carrera, de igual manera nosotros. Yo vi una entrevista que le hicieron a un atleta importante como es Michael Phelps. Ustedes recordarán, este es un nadador que ha ganado muchas medallas olímpicas. Y Michael Phelps decía que una de sus claves para ganar tantas medallas era que él, a diferencia de otros atletas, entrenaba 365 días al año. Imagínese, 365 días. ¿Qué estaría haciendo él un día como hoy? Precisamente entrenando. Y él le explicaba que en la natación el descansar un día implica el doble esfuerzo para el cuerpo y hay ciertas cosas ahí, ¿verdad? Pero él decía que su alimentación era tan rigurosa que, por ejemplo, no se comía ni siquiera un dulce. Y a él le encantaban los dulces, o le encantan los dulces. Y es así, hermanos. Aquel que compite para ganar, que se prepara para ganar, va a requerir sacrificio. Hermanos, la vida cristiana es así. Nosotros debemos de comprender que van a haber sacrificios personales por seguir a Cristo. No podemos creer la mentira que hoy en día muchos cristianos creen, que la vida cristiana es una vida llena de placeres personales, en el cual Dios se pone a favor nuestro para complacer nuestros deseos.
Y eso es todo lo contrario. Somos llamados a pagar un precio por seguir a Cristo. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos para incomodarnos en hacer la voluntad de Dios, como el atleta está dispuesto a incomodarse para ganar una carrera? ¿Cuál es la idea de la vida cristiana que estamos viviendo? ¿Una vida llena de comodidades? ¿Centrada en nosotros mismos? En la que valoramos lo que Dios puede darnos más que lo que nosotros podemos entregar al Señor. Una vida que exige que en la iglesia nos den, nos cuiden, nos alimenten. Y muy poco pensamos en lo que podemos dar nosotros a otros, a nuestros hermanos, a la congregación. El vivir una vida cristiana es una vida de abnegación, hermanos. Y Jesús jamás ocultó eso. Jesús todo el tiempo advirtió a los discípulos el precio que había que pagar por seguirle a Él. Y Pablo está recordando esta verdad a través de la analogía de las competencias, donde el atleta tiene que vivir una vida de dedicación y abnegación. En nuestro caso, como creyentes, también somos llamados a vivir una vida de abnegación, una vida de dedicación en el servicio al Señor y en el servicio a otros. Porque ese es el ejemplo que Jesús enseñó. Jesús vivió una vida cómoda en este mundo. Jesús vivió una vida de entrega total a la voluntad de su Padre, a los propósitos de su Padre. Hermanos, si algo yo quiero que nosotros reflexionemos hoy, el último día del año, es si nosotros somos conscientes que la vida cristiana es así. Viendo hacia atrás en nuestro año, pero también en vista del año que se aproxima. Mi intención es que, como el apóstol Pablo, haga una advertencia a la iglesia de Corinto, en la cual habían muchos falsos creyentes en la iglesia y que estaban creyendo mentiras y los creyentes estaban siendo confundidos. Mi intención hoy es hacer una advertencia, tener cuidado. Es que, hermanos, estamos en una carrera, no por nosotros, sino por aquel que nos llamó para correr esa carrera. Y eso requerirá abnegación, sacrificio. Y qué interesante es que Pablo pone de ejemplo la motivación de los que corrían. Porque alguien podría pensar, ay, yo por eso no soy atleta. Porque eso de estarme levantando, eso de estarme temprano, que la comida, que el sueño, que el ejercicio, no, yo no estoy dispuesto a eso. Y es admirable en realidad los atletas profesionales. ¿Y cuál es la motivación de ellos? Los atletas competían por la gloria del reconocimiento que era ejemplificado en una corona. Pero nosotros, hermanos, tenemos algo más grande que eso. Si usted ve en el versículo 25, Pablo dice, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Es decir, que si una corona, literal, no sé si usted ha visto cómo eran antes las coronas. Era una corona hecha de plantas, de olivo, de algún tipo de hecho la hacían de diferentes tipos de plantas. Obviamente eso representaba algo, cierta gloria de saberse ganador. Pero nosotros, hermanos, tenemos una corona mucho más grande que esa. Una corona incorruptible. Es decir, que la motivación, si ellos tienen motivación para abnegar, de vivir una vida abnegada, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios? Sabiendo que tenemos una corona que nos espera. Sabiendo que lo que nos motiva es algo más grande que el saberse ganador o el reconocimiento de muchos como el más rápido o el más fuerte.
Es el galardón que recibiremos, ese galardón eterno. Y nuestro galardón, hermanos, es Cristo mismo. Y eso es lo que debe de motivarnos, el saber que tenemos la certeza de un premio. En el versículo 26, Pablo dice, por tanto, yo de esta manera corro. Él sabe de lo que está hablando. Pablo sabe lo que implica, cuál es el precio a pagar por ser discípulo de Jesús. Pablo está viviendo eso y está dispuesto a vivirlo. Y no como sin hacerlo por hacerlo, no como que si no hay una meta, sino con un propósito en específico, no como dando golpes al aire. Hermanos, Jesús corrió a esta carrera. Jesús corrió y Él es el juez y Él es el que compensará a los que corren en nombre de Él. Y eso entonces debe de hacernos o darnos una motivación para lo que implica el vivir la vida cristiana. Nuestra mirada tiene que estar en Él. Y esa debe de ser nuestra motivación diaria para los momentos en que tengamos que renunciar a ciertos deseos, renunciar a ciertas cosas que queremos hacer, pero que sabemos que no son conforme a la voluntad de Dios. La vida cristiana requiere obediencia, entrega, una negación a nosotros mismos constante. Pero que nuestra motivación sea el Cristo mismo, quien es nuestro galardón, el que nos espera. Y Pablo está haciendo una advertencia dentro de este recordatorio. En la advertencia en la cual él nos excluye de esa advertencia. Quiero que noten lo que dice el versículo 26, 27, sino que golpeo mi cuerpo. Él dice, desde el versículo 26, la parte final, no como dando golpes al aire. Aquí está ocupando la analogía ya no de una carrera, sino del boxeo. Si alguien está boxeando y está dando golpes al aire, ¿qué significa? Pues que no está golpeando a su contrincante. Se está cansando. Y aquí es donde él hace la aplicación de la analogía. Él no está dando golpes al aire. Él está dando golpes a su mayor enemigo. Y su mayor enemigo es él mismo. Su cuerpo, su propio pecado. Y dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Y fíjense la razón que da. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo no les dice desde el pedestal de un púlpito, hey, tengan cuidado, no vaya a ser que ustedes sean descalificados. Yo no entro en ese rango porque acuérdense, yo, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, fariseo de fariseos. No. Pablo se incluye porque él sabe, él reconoce que un verdadero cristiano es aquel que va a vivir de esta manera. Un verdadero cristiano es aquel que está dispuesto a someter sus deseos carnales para hacerlos esclavos a la voluntad de Cristo. No es que el sufrimiento o la lucha nos haga ganar la salvación. Pablo no está diciendo aquí tienes que esforzarte y luchar para entonces ganar la salvación. Sino todo lo contrario, el saber que Cristo nos salvó nos hace reconocer que hemos sido llamados para salvación, pero también hemos sido llamados para ser parte de su reino donde Él es el Rey. Y Él es el que gobierna nuestras vidas. Y Él es el que dirige nuestras vidas. Y que su voluntad va a ser contraria en la mayoría de las ocasiones a nuestros deseos pecaminosos. A nuestros deseos que a veces pudiéramos considerar no pecaminosos, pero que son pecaminosos ante la voluntad de Dios. No valoremos, hermanos. Es decir, el hecho de saber el valor de Cristo, ese valor nos va a llevar a menospreciar el precio que hay que pagar. Así como los atletas valoran la corona que van a recibir,
Y ese es su incentivo para negarse a muchas cosas, para el sacrificio que tienen que hacer tras los entrenos, levantarse temprano. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? En la medida en que valoramos a Cristo por encima de todo, en esa medida tendremos una vida más entregadas y rendidas a Él. Así como Pablo mismo lo decía, yo lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Los que aman a Cristo y a Dios deben dirigir su meta y su deseo hacia Él. Un verdadero cristiano hace eso. Y esto solo es posible a través del nuevo nacimiento por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo en ese contexto está haciendo la advertencia. Cuidado de aquellos que piensan que son discípulos de Jesús, pero en realidad no lo son. Aquellos que piensan que pueden vivir una vida cristiana sin pagar el precio por seguir a Cristo. Aquellos que piensan que Dios se une a sus propósitos y deseos para entonces Dios obrar todo su poder para que se cumplan sus deseos y propósitos. Cuando es al revés, hermanos, es que solo un alma hambrienta encontrará su saciedad en Cristo y verá el valor que eso tiene para desechar todo aquello que nos aleja de Cristo. Eso es lo que Pablo está recordándole a la iglesia de Corinto y es lo que la palabra de Dios nos recuerda hoy. En estos días, yo tengo una pregunta. Es cierto, no hemos estado teniendo reuniones de discipulado, pero yo tengo una pregunta. ¿Ha bajado tu comunión con el Señor solo porque no hay una reunión de discipulado? ¿Por qué? ¿Hemos disminuido la oración? ¿Es que no hay reuniones ministeriales? ¿O es que no estamos considerando el premio correcto que nos motive a vivir una vida abnegada como Michael Phelps, 365 días? Muchos gastamos energías golpeando al aire y no al enemigo. Gastamos energías dedicando una devoción externa de labios, pero olvidando la oración interior en el espíritu. Muchos gastamos y luchamos fervientemente en cómo lograr satisfacer nuestros propios deseos en lugar de negarnos a nosotros mismos. Y nos afanamos por eso. Nos preocupamos y nos afanamos por cumplir nuestros deseos, cuando no nos damos cuenta que estamos dando golpes al aire. O a veces vemos en las personas, en las situaciones, el problema. Y queremos cambiar las situaciones y nos esforzamos por cambiar las situaciones sin darnos cuenta que el verdadero problema con el que estamos luchando, el verdadero enemigo, es nuestro propio pecado. Y en lugar de someter nuestro cuerpo como un esclavo, tiramos golpes al aire, queriendo culpar al esposo, a la esposa, a los hijos, al trabajo, al jefe, a la política, a la economía. Hermanos, debemos de sujetar nuestro cuerpo para evitar que nuestro cuerpo nos sujete al engaño del pecado, del cual Cristo nos ha hecho libres. Y esto me lleva al segundo punto en esta mañana. Reconociendo que la vida cristiana es semejante a una competencia, a una carrera, Pablo no solamente nos recuerda eso, sino que también nos hace ver en la vida de otros como un ejemplo. Y el segundo punto es precisamente ese: aprendamos del ejemplo de otros. Hermanos, hay sabiduría en aprender en el ejemplo de otros, ¿verdad? No esperar a que nos pase a nosotros para poder aprender. Y vemos entonces que Pablo en el capítulo 10, versículo 1, sigue diciendo: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar,
y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Pablo pide que no se ignore lo que vivió el pueblo en el desierto. Y vemos cómo está utilizando el ejemplo para que la iglesia de Corinto pueda tomar de ese ejemplo y aprender, lo cual nosotros vamos a hacer hoy también. Y quiero que note que él intencionalmente está haciendo una analogía de las figuras que vivió Israel en el Antiguo Testamento con las cosas, las ordenanzas que practicamos los creyentes por fe. ¿Cuáles ordenanzas? El bautismo y la cena del Señor. Y eso tiene una intencionalidad. Si se dan cuenta, dice de que fueron bautizados en la nube y en el mar, y que por el bautismo es importante recordar lo que representa el bautismo. ¿Por qué nosotros nos bautizamos? ¿Qué manifestamos? ¿Qué confesamos públicamente al bautizarnos? Bueno, confesamos que hemos muerto al pecado y que ahora tenemos una nueva vida en Cristo y que ahora ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos pecaminosos, sino que vivimos para hacer la voluntad de Cristo. Y está haciendo Pablo una analogía de esto. Pero también está haciendo una analogía con la cena del Señor. ¿Ya notaron que dice comer y beber? Comieron del pan espiritual, haciendo referencia al maná, y bebieron del agua espiritual. Recuerden que en varias ocasiones Dios hizo brotar agua de roca para proveer de agua al pueblo. Y en todos estos casos, cada uno de estos símbolos representa a Dios en Cristo mismo. Jesús es el pan caído del cielo. Él es la roca de la cual brotan ríos de agua viva. Que los que beban de él no tendrán sed jamás. Pero lo que está diciendo Pablo es, quiero que iglesia de Corinto, iglesia Gracia sobre Gracia de Ciudad de Guatemala, quiero que veamos el ejemplo de Israel, que todos ellos participaron de esta gracia de Dios. ¿O acaso no fue gracia de Dios que los sacara abriendo el Mar Rojo? ¿Acaso no fue gracia de Dios que en el desierto ninguno de ellos murió por falta de alimento? Dios los alimentó espiritualmente. Y haciendo la analogía aquí es como que le estuviera diciendo Pablo a la iglesia de Corinto, ojo, el que tú te hayas bautizado y el que tú participes de la cena del Señor no significa que con eso vas a agradar a Dios. Porque en Israel todos, ¿cuántos? Todos participaron de esa gracia. Ahora la pregunta es, ¿todos fueron agradables delante de Dios? ¿Dios se agradó de todos ellos? No. ¿Y saben por qué? Por la fe. El punto, hermanos, no es qué tanto yo participo de los medios de gracia, sino por qué yo participo de esos medios de gracia. ¿Lo hago por fe? ¿Lo hago con fe? Es que la fe sin obras es. ¿De qué sirve que nosotros nos hayamos bautizado y vivamos vidas entregadas al pecado? ¿Qué sentido tiene? Donde Jesús en realidad no es el Señor de nuestra vida porque su voluntad no me interesa. Yo no voy a llegar y decirle a Dios, ¿sabes qué? Mira, aquí está mi certificado de bautismo, mira. Me bauticé en tal fecha. Mira, aquí están las fotos, mira. El pastor Carlos me bautizó, mira. ¿Querés que le hablemos a uno de los hermanos con el que me bauticé? Para que dé testimonio que me bauticé. Es que ¿de qué sirve
si la vida no es congruente con esa declaración de fe? Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a la iglesia de Corinto. No basta con estar y participar. No, es que yo no falté, pastor. Perdón, Jesús, yo no falté. Si te das cuenta, todo este año, ni un culto falté. Ni uno. Mejor el pastor faltó un par de veces y yo no falté. Es que el punto no basta con estar y participar. El punto es la fe que me impulsa a participar. La fe que me impulsa a estar domingo a domingo. Si yo vengo domingo a domingo y no falto y lo utilizo como jactancia para creerme más espiritual que los demás, ¿de qué sirve? Cuando en realidad lo que nos debe de impulsar a no faltar un domingo es reconocer que nos venimos a congregar para adorar a nuestro Señor. ¿Me doy a entender, mi amada familia? Lo que le falló a Israel no fue lo que Dios obró como gracia para ellos, sino cómo ellos respondieron a la gracia de Dios. Eso fue lo que falló. Y la gracia de Dios sigue estando disponible para todos nosotros hoy a través de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo va a ser tu respuesta a esa gracia? ¿Va a ser en obediencia y sometimiento? ¿O va a ser en rebeldía? Porque eso fue lo que hizo Israel. Falló en una vida consagrada en santidad a Dios. Porque recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Una persona puede bautizarse y participar regularmente en la cena del Señor sin una verdadera fe en Cristo, y eso no servirá de nada. Porque el bautizarte no te convierte en cristiano. Porque el participar en la cena del Señor no te convierte en cristiano. Lo que te convierte en cristiano es solamente la fe en Cristo Jesús. Una fe verdadera que evidenciará un nuevo nacimiento. Es que muchas veces nos confundimos en pensar que el hacer nos convierte en cristianos. Queremos estar metidos en todo. Eso no te convierte en un cristiano. Hermanos, yo podría ladrar en este momento y por ladrar me convierto en un perro. Yo podría empezar a rascar la alfombra y tener comportamientos como un perro. ¿Y eso me va a convertir en un perro? No. ¿Y un perro que no ladre deja de ser perro porque no ladra? No. Hermanos, nosotros no somos cristianos por lo que hacemos. Somos cristianos por quienes somos en Cristo, por la fe en Él. Es una nueva naturaleza. Ser cristiano no es un grupo, no es actividades, no es reunirnos, no es un cierto tipo de comportamiento. Ser cristiano es ser una nueva criatura. Obviamente eso se manifestará en acciones, claro. Nuestra nueva naturaleza se va a manifestar en acciones. Pero pueden haber imitadores. Y eso es lo que Pablo está advirtiendo a la iglesia de Corinto. Solo los que permanecen firmes en la fe verdadera son los que recibirán la corona. Hermanos, hoy es un buen día para meditar en eso. Es un buen día para ver nuestro año y pensar en eso. Pero también es un buen día para ver al futuro. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no se agradó? Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Por qué quedaron registradas estas cosas en el libro de Éxodo? Porque Dios quiso darnos un ejemplo para nosotros. ¿Ven la bondad y el cuidado de Dios? Detrás de una advertencia normalmente hay un cuidado. Y sigue diciendo, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar.
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Es una advertencia para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios es santo. Y Él no va a renunciar a su santidad por amor. Él es amor, pero también es santo. Él es misericordioso, pero también es justo. Aprendamos del ejemplo del pueblo en el desierto. Estas historias, hermanos, son como predicadores perpetuos para nosotros, que nos deben de llevar a reflexionar y al arrepentimiento. Es que no podemos dejar de hablar del pecado. Porque si no hablamos del pecado, no podemos arrepentirnos. Ya no somos por naturaleza pecadores, es cierto. Somos hijos de Dios, somos santos en Él, pero hay maldad en nosotros. Debemos reconocer nuestra maldad. Debemos reconocer que ofendemos a Dios cuando pecamos. Pero la buena noticia es que podemos ir delante de Él a pedir perdón. Por eso veamos el ejemplo de ellos, porque ellos quedaron tendidos en el desierto. Pablo es específico en las cosas, no codiciemos lo malo. Hermanos, es que en este año y en el próximo año, en este año hemos sido tentados y en el próximo año vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados, ¿saben a qué? Y es lo que Pablo está trayendo en su línea de pensamiento. En no vivir vidas entregadas a Cristo. Vamos a ser tentados. Y pone como ejemplo 5 conductas que el pueblo tuvo en el desierto. El problema no era la gracia de Dios, porque todo el pueblo recibió de la gracia de Dios. El problema fue su respuesta ante la gracia de Dios. Una de ellas es codiciar lo malo. Ellos codiciaban lo malo. ¿Te recordás cuando estábamos en Egipto? Qué bien nos iba. No, hombre, ¿te acordás aquella fiesta? Cómo disfrutábamos, veamos, bailando. Y te acordás el vinito que servían ahí. Hasta desmayar, vea. No debemos codiciar el pecado, hermanos. No debemos codiciar lo que está fuera de la voluntad de Dios. Este mundo va a querer engañarnos en ese sentido. Va a querer generar codicia hacia las cosas malas. Y recuerde que lo malo es todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es malo. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. No caigamos en la mentira de pensar que los bienes nos van a hacer felices. Que nuestra plenitud está en personas, en situaciones, en cosas. No codiciemos lo malo. Ya Dios nos sacó de ahí como para seguir codiciando eso. Y dice que no sean idólatras y está citando en el Antiguo Testamento, el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. ¿Saben qué está citando ahí? Cuando ellos hicieron el becerro de oro. Eso fue lo que hicieron. Levantaron el becerro de oro y lo que hicieron fue celebrar. Y terminaron en orgías frente al becerro de oro. Y sigue diciendo, no forniquen, porque la idolatría en aquel tiempo y en la iglesia de Corinto también, muchas veces la idolatría estaba vinculada a fornicación. En Corinto también. Y luego les dice que no provoquen al Señor, versículo 9, no provoquen al Señor como algunos de ellos provocaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿Saben qué está haciendo alusión aquí? Que el pueblo empezó a quejarse de Dios y de Moisés. Que cómo era posible, que cuándo iban a llegar a la tierra prometida, que porque quizás Dios los había sacado para irlos a matar al desierto. ¿Se recuerdan?
De eso está citando Pablo. ¿Y por qué dice que no provoquen al Señor? Porque están cuestionando a Dios y sus propósitos. Y muchas veces nosotros hacemos eso, hermanos. Cuando las cosas no van bien como nosotros queremos, como nosotros pensamos que deberían de ir, cuestionamos la bondad de Dios, cuestionamos la voluntad de Dios, cuestionamos los propósitos de Dios. Y termina diciéndoles no murmuren, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y esto es una vez más la queja constante del pueblo mientras andaban en el desierto. Lo interesante de esto es que las quejas implican incredulidad, porque ellos no confiaron en el Señor, dudaron de Él. Dudaron de su bondad, dudaron de que si ellos estaban en la mejor lugar donde podrían estar o de la mejor forma en que pudieran estar. Y los llevó a la necedad de anhelar estar en Egipto cuando habían pasado cientos de años en esclavitud y durante muchos años clamando al Señor para que los sacara, y el Señor los saca y se empiezan a quejar, habiendo visto toda la gracia que Dios les había mostrado. Y se quejaban. Guardémonos de eso. Todos esos son ejemplos. Pero no sé si usted lo notó, estos ejemplos tienen cosas en común. Son 5 formas en que ellos apostataron de su fe. Evidenciaron que no había una fe verdadera, a pesar de que todos ellos recibieron de la gracia de Dios. Todos ellos tuvieron acceso a la gracia de Dios, pero el pasar en el desierto demostró lo que había en su corazón. Y su fe fue probada, y su fe fue hallada falsa. Y estas 5 cosas tienen en común, ¿saben qué es? Que todas ellas se unen al que fue lo que les motivaba a ellos a hacer estas 5 cosas, era buscar su bienestar personal por encima de la voluntad de Dios. Hermanos, eso es una especie de idolatría. Nosotros podríamos pensar, no, pastor, yo estoy bien porque el pasaje me está diciendo que no caiga en la idolatría. Excelente. Si usted va a mi casa, no va a haber ningún muñequito ni nada por el estilo. Estamos bien. Pero hermanos, cuando nosotros procuramos, nos esforzamos por cumplir nuestros propios deseos yendo en contra de la voluntad de Dios, eso es una especie de idolatría. Cuando no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, por hacer la voluntad de Dios, eso es una especie de idolatría. Y esa es la advertencia que Pablo está haciendo a la iglesia de Corinto. Hermanos, esa es la advertencia que Dios nos está haciendo hoy. En lugar de adorar a Dios, los israelitas sirvieron a los ídolos que habían traído de Egipto y lo adoraron. Pero ¿qué había detrás de eso? Su propio bienestar, sus propios deseos. Es que esos dioses justificaban sus prácticas pecaminosas. Y es lo que vamos a ser tentados nosotros. Pero la fe verdadera, hermano, nos lleva a estimar a Cristo y su voluntad más valiosa que nuestra propia vida. Si algo yo anhelo en esta mañana es que todos nosotros podamos reflexionar. Y si alguno de los que estamos aquí nos damos cuenta que nuestra fe en realidad no ha estado en Cristo en verdad, pues es un buen tiempo para arrepentir, para el arrepentimiento, para venir delante de Él y encontrar perdón. Y comenzar este nuevo año con una vida de adoración a Él, una vida rendida a Él, con una vida de gozo. Y que nuestro gozo sea hacer la voluntad de Dios, aun cuando eso implica sacrificios personales. Y eso me lleva al tercer punto en esta mañana, hermanos, vivamos rendidos y en dependencia a Cristo. ¿Saben que nosotros somos más afortunados que los del Antiguo Testamento? Porque ellos nos sirven de ejemplo para nuestro aprendizaje.
porque Dios nos advierte a través de ellos. Y debemos de valorar eso. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas, ¿por qué? Como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Estamos en los últimos tiempos. Por eso tiene relevancia para nosotros, aun cuando nosotros no estamos literalmente en un desierto. Pero siguen siendo enseñanzas para nosotros. Por tanto, el que cree esté firme, tenga cuidado y no sea que caiga. Cuídate de confiar en ti mismo. Cuídate de poner tu esperanza y tu fe en ti mismo. Hermanos, los seres humanos somos orgullosos y queremos hacer las cosas por nosotros mismos, para nosotros mismos. Nosotros queremos gloria para nosotros. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y la advertencia de Pablo es, cuídate de no confiar en ti mismo. Porque cuando nosotros pensamos que estamos firmes, que estamos fuertes, es cuando más lejos estamos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos más cerca de Dios, ¿qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa? Como el profeta Isaías, ¿se recuerdan? En su llamado. ¿Qué fue lo que él dijo? ¡Ay de mí! Ante la gloria de Dios, este hombre de labios inmundos, es que ante la gloria de Dios, ante la santidad de Dios, claro que va a resaltar nuestro pecado y nuestra maldad. Entre más cerca estamos de Dios, más nos vamos a dar cuenta cuán necesitados somos de Dios. Por eso es que aquel que hoy en este día termina el año sintiéndose firme, cuidado, porque la caída es antecedida de la altivez de corazón. Aquel que piensa que puede vivir su vida sin Cristo, sin someterse a la palabra de Dios, cuidado. El que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El que más confía en sí mismo, más propenso está a caer. Muchos cristianos caen en la tentación porque confían en sí mismos. Es que la fe verdadera te va a llevar a no confiar en ti mismo. La fe verdadera te va a llevar a dudar de ti mismo. ¿Y saben que el Evangelio es esa buena noticia? El Evangelio es la buena noticia, que reconocer que no podemos confiar en nosotros mismos porque no somos capaces, pero sí podemos confiar en uno que sí es capaz. Y esa es la buena noticia para nosotros hoy. Que ante la tentación que vamos a vivir, como la vivió el pueblo en el desierto, como la vivió la iglesia de Corinto, como la vivimos este año y como la viviremos el próximo año, la buena noticia es que no estamos solos. Hermanos, en este nuevo año evitemos los obstáculos para hacer el bien y evitemos las tentaciones para hacer el mal. La fe en Cristo y no en nosotros. Lo que hizo que el pueblo, lo que demostró el pueblo pasando en el desierto, ¿saben qué fue? Su fe fue probada en el desierto y demostró que su fe no era verdadera de muchos de ellos. Pero si tenemos fe en Cristo, entonces, ante la tentación, no vamos a ceder. Nos vamos a esforzar sabiendo que no estamos solos. Sabiendo que es Dios quien provee la salida. Versículos 13. No nos ha sobrevivido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirlo. Hermanos, esta es una exhortación que también podemos encontrar en ella ánimo y esperanza. ¿Sabes por qué?
porque tenemos la certeza que vamos a ser tentados a vivir para nosotros mismos. Pero cuando enfrentemos esa tentación, no vamos a estar solos. No ha sobrevenido ninguna tentación, una tentación ya sea por nuestro propio pecado o por el mundo que está hecho para tentarnos. Pero algo sabemos, que esa tentación no solamente nosotros la vivimos. Dios en su humanidad, Jesús siendo hombre, vivió la tentación, pero Él venció la tentación. Y porque Él venció a la tentación, tú y yo podemos vencer la tentación. Dios es fiel, hermanos. Y esa es la buena noticia, Dios es fiel. Dios es tan fiel que en momentos de la tentación no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. La pregunta es, en momento de la tentación, ¿vas a confiar en ti mismo o vas a confiar en Él? Porque los creyentes verdaderos, nuestra fe está en Cristo. Y eso nos hace depender de la vida cristiana, es una vida de dependencia a Cristo. Es una vida de sacrificio, pero es una vida de sacrificio en dependencia a Cristo. Hermanos, seamos sinceros, tú y yo no podemos cumplir. Tú y yo no podemos ser obedientes perfectamente. No podemos. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, hermanos. Y esa es la buena noticia. Mi invitación es que vivas una vida de dependencia, pero reconociendo que Cristo ha hecho lo que nosotros no podemos hacer. Y por lo tanto, por Cristo podemos recibir esa corona. Él es la garantía. Él venció la tentación. Y porque Él venció la tentación, Él es para nosotros ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros en la tentación, y en quien podemos encontrar el oportuno socorro en la tentación. Vamos a enfrentar tentación de vivir para nosotros mismos este 2024, sí. Pero enfrenta la tentación sometiéndote a Cristo, para que cumplamos el propósito por el cual fuimos llamados, de glorificar a Dios. Debemos aferrarnos a Cristo en la tentación de vivir en idolatría nosotros mismos, en la tentación de vivir como los inconversos para sus propios deleites, en la tentación de ser independientes a Dios, al ser muchas veces independientes a su palabra. Pero la tentación, Dios la venció por nosotros en Cristo Jesús. Y quisiera terminar con lo que dice el versículo 14. Por tanto, amados míos, por tanto, huid de la idolatría. Deseo que en este nuevo año, recordemos que somos como atletas que buscan una corona, lo que implica que hay un sacrificio, lo que implica que debemos de negarnos a nosotros mismos. Espero que en este año recuerdes que nuestra corona no es corruptible, sino incorruptible, porque un día, hermanos, estaremos con Cristo disfrutando de Él eternamente. Y Dios nos guardará para ver esa corona, para recibir esa corona. Que aprendamos de Israel como un ejemplo para nosotros, que no basta con participar de la gracia de Dios, sino es a través de la fe en Cristo Jesús. Que recordemos que la búsqueda de nuestro propio bienestar personal, a ellos, el bienestar personal de ellos los llevó a ir en contra de Dios. Y que vivamos para Dios y sus propósitos, no para nosotros mismos, que es una especie de idolatría. Y en último lugar, la lección que debemos poner en práctica de eso que vemos en el pueblo, en el desierto, es: no confiemos en nosotros mismos al enfrentar la tentación, sino más bien debemos de saber que en Dios siempre encontraremos la salida. En Cristo Jesús hemos vencido cualquier tentación. Dependamos de Él, busquémosle a Él. Por tanto, vivamos este 2024 para nuestro Señor y huyamos de la idolatría. Vamos a orar.